Y hermano, en esta tarde vamos al segundo tema de esta serie que lleva por título Tesalónica, amor y fe probados. Amor y fe probados es el segundo tema de nuestra joven serie, ¿verdad?, que vamos iniciando. Y sin duda alguna, en un mundo, hermano, donde la fe suele reducirse a palabras y el amor a emociones pasajeras, la iglesia de Tesalónica se levanta como un testimonio vivo de que ambos pueden ser probados y confirmados en medio de la adversidad. Ambos pueden ser formados y confirmados en medio de la adversidad. Y Pablo, hermano, no está escribiendo a una comunidad idealizada, sino a una iglesia que era real, a una iglesia perseguida, una iglesia presionada, una iglesia que sufría hostilidad, pero que sin embargo, hermano, esta iglesia mostró una fe que actuaba y un amor que trabajaba. Eso es lo que Pablo está haciendo, y este inicio de la carta, hermano, nos recuerda que la verdadera vida cristiana no se mide en declaraciones, sino en evidencias. La vida cristiana no se mide en declaraciones, sino en evidencias. Yo nada sirve que diga yo soy cristiano, pero mi vida no da evidencia de eso. De nada me sirve yo soy hijo de Dios si mi vida no está dando evidencia de eso. Por eso es que esta carta inicia recordándonos esta verdad. Y Tesalónica, hermano, es un ejemplo y es un espejo en el que usted y yo podemos ver reflejada la autenticidad de nuestra fe y la profundidad de nuestro amor. La iglesia de Tesalónica es el reflejo para ver si nuestra fe, nuestro amor son auténticos. Porque volvemos al punto, es fácil decir yo amo al pueblo de Dios, yo amo a mis hermanos en la fe, pero en tiempos de dificultad, ¿qué tanto demuestro ese amor? Entonces, hermano, si alguien observa nuestra vida en medio de las dificultades, ¿vería fe probada y amor verdadero o solamente declaraciones vacías en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la gente puede observar alrededor nuestro cuando nosotros o cuando esas personas saben que estamos pasando dificultades, aflicciones, pérdidas, alguna situación difícil en nuestra vida? Esa gente que nos rodea puede ver, aún nuestra propia familia, puede ver una fe probada, un amor verdadero o solamente palabras vacías. ¿Qué es lo que puede ver? Y bajo ese pensamiento, hermano, vamos a orar en esta tarde y poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por dejarnos primeramente llegar a este lugar donde podemos exaltarte, donde podemos hablar de tu palabra con toda libertad. Te damos gracias porque hoy nos permites abrir tu escritura con reverencia y con fe. Por ello te pedimos que al meditar en este texto que vamos a estar estudiando de este primer capítulo de la primera carta de Tesalonicenses, nos ayudes para que nos concedas tener corazones atentos, mentes iluminadas por tu Espíritu Santo, y que la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia de la esperanza sean una realidad palpable en nosotros para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de quien hemos sido vestidos y de quien ha vertido su vida en nosotros, tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a abrir la escritura. Abra su Biblia, prenda su Biblia. Y la vamos a abrir ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Recuerde que usted puede encontrar primera carta de Tesalonicenses antes de la segunda carta a los Tesalonicenses. Usted lo puede encontrar fácil y rápido. Amén. ¿Ya lo tiene? Leamos la palabra de Dios en esta tarde y dice así la escritura. Pablo, Silviano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Y recordemos que la iglesia de Tesalónica, hermano, era una metrópoli que estratégicamente colocada en Macedonia, ubicada en la vía de Egnatia, una ruta, hermanos, hermanas, una ruta comercial que conectaba el oriente y occidente. Era un centro, hermano, político, económico y cultural, con una fuerte influencia grecorromana y una presencia fuerte de los judíos. En ese ambiente, hermano, plural y hostil, Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero, y lo podemos ver en la carta, en el libro de los Hechos 17 del 1 al 9. Ahí podemos corroborar. ¿Y qué es lo que veíamos hace 8 días? Esta comunidad cristiana, hermano, nació en medio de oposición, porque los judíos, hermano, que no creyeron, hermano, levantaron un disturbio acusando a Pablo y a los creyentes que estaban con él, que ellos estaban persuadiendo a la gente a levantarse contra los decretos del César. Y eso es algo, hermano, que siempre la oposición va a ser en medio de las iglesias que predicamos la palabra de Dios. Siempre va a haber personas que se levanten acusando falsamente a la iglesia. Siempre va a haber personas que estén en desacuerdo y que se levanten y acusen falsamente a los líderes de tales iglesias. ¿Por qué? De esta manera es que los judíos, al no creer en lo que Pablo predicaba, hermano, se levantaron contra él, porque ellos empezaron a alborotar a la gente diciendo que estaban alborotando al pueblo para que se pusiera en contra del gobierno. Sin embargo, esto lo decían porque recordemos que César era el emperador, era el rey, y decía no hay otro rey más que Cristo. Y eso les costaba la vida a los creyentes. Desde su inicio, hermano, la iglesia fue probada en su fe, en su amor, enfrentando persecuciones y presión social en su entorno. Por eso cuando Pablo escribe esta carta, no solo saluda, sino que reconoce, hermano, la autenticidad de su fe, de su amor y de su esperanza, y eso nos lleva al primer encabezado en esta tarde, el saludo inicial que Pablo da. Y vamos al versículo 1 de nuestro texto base, así que márquelo ahí para que no lo pierda. Versículo 1. Dice Pablo y Silvano. Este Silvano, recuerde que es Silas. Si usted encuentra un Silas en la escritura, es este Silvano. Y Timoteo, dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Y Pablo, hermano, hermanas, comienza la carta con un saludo cargado de teología, y que poco lo podemos observar si lo leemos así nada más a manera simple o llana. Porque Pablo no está escribiendo solo. Pablo menciona a Silvano y a Timoteo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que mencione a Silvano y a Timoteo? Bueno, lo que tiene que ver es que Pablo está mostrando que el ministerio, hermano cristiano, nunca es individualista, sino comunitario. Pablo no dijo, yo fui a Tesalónica, yo la fundé. No, ellos estaban conmigo, ellos trabajaron a mi lado y juntos levantamos la obra ahí. Es lo que usted y yo hacemos el día de hoy. Juntos llevamos la obra adelante. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, del equipo de liderazgo que podemos llevar adelante la obra de Dios. No es la obra del pastor Iván, es la obra de los que Dios ha levantado en esta congregación para llevarla adelante, Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos que se adjudican hoy en día, ¿verdad? Tristemente, es mi iglesia, a mí me ha costado, yo la levanté, yo los formé, yo. Y entonces se vuelven, hermano, ¿cómo se le dice cuando quieren sobresalir? Recuérdeme. Aparte, se me fue el nombre. También, pero se me fue otro nombre. Sí, pero no es la palabra.
El chiste es que se vuelve en el centro de la iglesia. En lugar de que Cristo sea el centro de la iglesia, ellos son el centro de la iglesia. Entonces, Pablo define a los creyentes como la iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y al hacer esto, hermano, recuerda de esta manera la identidad de la iglesia. Y que esa identidad de la iglesia no está en su ubicación geográfica. Bueno, es que se identifican porque están a un lado de la Esperanza de la 253 y la Sur 16, ¿verdad? Sino tampoco se identifica, hermanos, identidad no es su liderazgo que lleva adelante la obra, ni es sus tradiciones de la iglesia. Esa identidad está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es la identidad de la iglesia. La iglesia se tiene que identificar con eso. Y el saludo de gracia y paz no es algo que sea mero formalismo o un protocolo que Pablo está usando. Es un recordatorio, hermanas, de que todo comienza con la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Todo comienza ahí, todo comienza en la gracia de Dios. Porque ¿qué merecíamos tú y yo antes de venir a Cristo? Antes de que Cristo nos alcanzara, ¿qué merecíamos tú y yo? El infierno. El infierno. Porque éramos transgresores de su palabra. Porque éramos y estábamos apartados y éramos enemigos de la cruz y éramos enemigos de Dios. Pero en Cristo, hermano, fuimos reconciliados. En Cristo fuimos adoptados. En Cristo fuimos amistados para con el Padre. Por eso es que Cristo siempre, por los siglos de los siglos, tiene que ser la centralidad de la iglesia. No el predicador, no el pastor, es Cristo quien es el centro y de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Entonces todo comienza ahí. Y es como esto, hermano, es como un agricultor. El agricultor no dice, bueno, es porque yo le aboné ahí, por eso es que mi plantita creció. O no es por eso que mi sembradío fue productivo. El sembrador o el agricultor, hermano, da gracias a Dios por la luz, por todo lo que Dios hace para que eso produzca, ¿verdad? Para que eso pueda salir adelante. Y es también como una lámpara, hermano, encendida en medio de la oscuridad. La lámpara brilla, ¿por qué? Porque está conectada a la corriente eléctrica. Así es la iglesia. Hermano, la iglesia no tiene luz propia. La iglesia brilla porque Cristo la ilumina. Usted y yo no tenemos luz propia como las estrellas. Si usted y yo brillamos, es porque Cristo nos ilumina a través de su Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué? Dice que Él nos trajo a su luz admirable. ¿Cuándo? Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en obscuridad, no teníamos brillantez, no teníamos luz. ¿Cómo es que entonces Jesús después dijo, vosotros sois la luz del mundo? Porque ya estaba Él con la iglesia, estaba Él con su pueblo. Y nosotros solamente podemos alumbrar a través de la luz de Cristo en nosotros. Por eso es que usted y yo podemos ser luz en medio de la oscuridad, porque es Cristo quien nos da esa luz a través de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Y como la iglesia tiene que estar conectada a Cristo para brillar, Jesús mismo lo enseñó y dijo en Juan 15:5, apartados de mí nada pueden hacer, nada que pueda glorificarme, nada que pueda dar honra y gloria al Padre, nada que pueda ser parte de la eternidad. Ustedes lo pueden hacer porque simplemente, o simplemente lo pueden hacer porque están unidos a mí, dijo Jesús. Y Pablo, hermano, no está inventando frases bonitas, sino está afirmando la misma verdad que el Señor enseñó, que ellos eran una iglesia en el Dios Padre, en el Señor Jesucristo, y que ellos podían brillar porque la gracia y la paz de Cristo estaban en medio de ella. Además, hermano, cuando dice que somos la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, nos recuerda, hermano, más adelante en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, donde dice
que somos miembros de la familia de Dios, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular. Entonces, esto quiere decir que la iglesia, hermanos, existe por una simple y sencilla y grandiosa y maravillosa razón. La iglesia existe porque está cimentada en Cristo y su paz fluye en esa unión con Él. La iglesia existe porque está cimentada en Cristo, no en el hombre, no en una denominación. Está cimentada en Cristo y está unida a través, hermano, de esa paz que fluye dentro de nuestras vidas. Esto quiere decir que la verdadera identidad, hermanos, y vida de la iglesia no depende de su ubicación, no depende de sus tradiciones, no depende de su liderazgo, sino de estar unidas en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. De esa unión, hermano, fluye la gracia y la paz que sostiene ¿a quién? A la iglesia, que nos sostiene a nosotros. Entonces, si el saludo inicial, hermano, nos muestra esa identidad, ¿verdad? Identificarnos con Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Pablo nos lleva, hermanos, a la acción de gracias, para recordarnos que esa identidad se sostiene en oración y en acción de gracias constante. Y ese es el segundo encabezado. La acción de gracias constante. La acción de gracias constante. Versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos, dice, en nuestras oraciones. Pablo, hermanos, si podemos ver, Pablo no comienza con reproches ni con exigencias, sino con gratitud al poder hablar a esta iglesia. La primera palabra que brota del corazón de Pablo es gracias. Gracias damos a Dios, ¿sí? Y no es una gratitud, hermano, superficial únicamente, sino algo que es constante en la vida de Pablo. Siempre damos gracias. Eso nos recuerda, hermano, a ti y a mí, que la vida cristiana auténtica produce fruto que lleva gratitud. Porque detrás, hermano, de cada obra de fe, está la mano de Dios. De cada obra de fe está la mano de Dios. Pablo, hermano, los menciona en sus oraciones, dice, no ora por ellos de manera ocasional, sino que los lleva constantemente delante del Padre. Y es algo que usted y yo debemos de hacer. Por el cuerpo de Cristo, orar por su pastor, el pastor orar por la iglesia, y constantemente, frecuentemente llevarlo delante de Dios. Señor, te doy gracias por mi pastor, y usted le agrega lo que quiera. Señor, te doy gracias por la iglesia, porque tú le has dado crecimiento, porque tu palabra ha estado haciendo fruto. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, porque tu Espíritu Santo está obrando en medio de ella. Gracias porque aún en las pruebas, en las tribulaciones y en las luchas, Señor, que cada congregante, cada miembro de esta iglesia local, iglesia, solo por su gracia, Señor, tú lo has estado sosteniendo hasta el día de hoy. Debemos de orar unos por otros. Y aquí vemos que el ministerio verdadero, hermano, no se sostiene en estrategias humanas, sino en intercesiones constantes. La iglesia tenía el respaldo, la iglesia primitiva tenía el respaldo, y la iglesia de Tesalónica tenía el respaldo porque buscaba de manera constante el rostro de Dios. No podemos, usted y yo, sostenernos en pie en medio de las luchas, en medio de las pruebas, cuando usted y yo abandonamos la oración. La oración que transforma, no una oración religiosa, donde voy a orar para cumplir el protocolo como cristiano de que tengo que orar y tengo que llevar una vida de oración. No, si ora así, hermano, mejor no ore, porque no va a suceder nada en su vida. Pero si ora con la humildad de presentarse delante de Dios y reconocer quién es Dios, y lo que veíamos de la oración en la casa de adoración, es llevar delante de Dios, exaltarle, glorificarle, levantar su nombre, exaltar su nombre, dar gracias por lo que Él es,
¿verdad? Dar gracias por lo que ahora somos en Él, pero que eso nos lleve a vivir vidas transformadas. Vidas transformadas. Así que así también Pablo, así como Pablo, hermanos, también nosotros somos llamados a vivir en gratitud y oración. En el capítulo 5 de la misma carta de Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, versículo 18, Pablo, hermano, hace este énfasis. Y él dice, den gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Y qué es dar gracias a Dios en todo? Pues es dar gracias a Dios en todo. Del griego, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque a veces solo somos agradecidos con Dios cuando Dios proveyó algo. Solamente agradecemos lo bueno de Dios y no lo malo. Solamente agradecemos cuando vemos su provisión, pero no agradecemos cuando vemos la escasez. Porque el corazón del ser humano es así. Tú le das gracias a alguien cuando te hace un favor, pero cuando te lo niega no le dices gracias por negármelo, sí. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero con Dios sí debemos de ser así. Gracias por negarme esta petición, Señor. ¿Por qué? Porque quizás esto me iba a apartar de ti. Porque quizás eso me iba a hacer más soberbio. Porque quizás eso me iba a hacer altivo y decir, a mi Dios sí me bendice y a ti no. No sabemos. Pero Señor, te doy gracias. Porque aún tus no me bendicen. Aún aquello que me niegas, Señor, es para mi bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice Pablo, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y lo que nos deja ver Pablo con esto es que la gratitud, hermano, no depende de mis circunstancias, sino de la obra de Dios en nosotros. La gratitud, hermano, no debe de depender de lo que yo esté viviendo. Y entendemos en un contexto donde no me está yendo bien, ¿verdad? Porque cuando nos va bien, pues la gratitud fluye sin problema. Entonces, podemos recordar, hermano, las palabras de John Newton, Jonathan Edwards, voy a decir, de John Newton, hermano, con referente a eso que nosotros somos y la gratitud que debemos de tener. Y John Newton decía, todo lo malo que ves en mí, soy yo mismo. Pero todo lo bueno que ves en mí es por Cristo. Y esa es una realidad en todo creyente. Si podemos hacer algo bueno que pueda agradar a Dios, hermano, es por Cristo, no es por nosotros mismos. Y todo lo malo que nosotros podamos hacer que deshonra a Dios, es porque dejamos fluir la carne, es porque dejamos alimentar la carne. La gratitud es síntoma de la carne, no del espíritu. Por eso es que debemos de vivir una vida agradecida, no importando lo que estemos pasando. Y ya di un ejemplo de eso. Por eso John Newton decía eso, todo lo malo que ves en mí, soy yo mismo, pero todo lo bueno que ves en mí es por Cristo. Esa es la esencia de la gratitud. Reconocer que todo fruto visible proviene de la obra de Cristo en nosotros. Todo fruto visible que yo puedo tener en mi vida, que puede dar honra y gloria a Dios, viene por medio de Cristo, nadie más. Es su Espíritu Santo quien nos está ayudando a poder exaltar y glorificar con nuestra vida al Dios real y verdadero y al Hijo. Amén. Entonces, la vida de la iglesia auténtica, hermanos, se reconoce por la gratitud constante y la intercesión perseverante, porque todo fruto visible proviene de la obra de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La vida de la iglesia auténtica se reconoce, se lo repito, por la gratitud constante y la intercesión perseverante. ¿Por qué? Porque todo fruto visible proviene de la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gratitud constante, hermano, nos invita ¿a qué cosa?
nos invita a revisar nuestra actitud diaria. ¿Estoy siendo diario agradecido con Dios por lo que me da y por lo que me niega? ¿Estoy teniendo gratitud en mi corazón por todo eso? ¿Vivo agradecido por la obra de Dios en los demás? ¿O nos enfocamos más en criticar los defectos del que está a mi lado, el que está enfrente, el que está atrás? Vivo agradecido, Señor, gracias por la vida de mi hermana que está aquí, porque yo he visto que ha crecido. Gracias, Señor, porque yo he visto cómo tú has obrado en ella. Gracias. O no, Señor, luego llega tarde, Señor, ya a ver si le pones un hasta aquí, porque pues, no se aplica a Dios, ¿no? ¿Somos agradecidos por la vida de otros, de mayormente el cuerpo de Cristo? ¿Somos agradecidos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros papás, si aún los tenemos? ¿Somos agradecidos porque Dios nos ha dado una iglesia donde podemos crecer y conocer mejor a Dios? ¿Somos agradecidos o solamente nos quejamos? Porque una iglesia, hermano, que ora e intercede por sus hermanos es una iglesia que permanece firme incluso en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque oramos mutuamente, porque oramos unos por otros. Si somos sostenidos, hermano, no es necesariamente por lo que tú hagas en tu vida espiritual, es porque otro está orando por ti y a lo mejor tú ni lo sabes, pero otro está ahí, ayúdalo. Y entre esos otros, pues el trabajo del pastor, ¿verdad? Y no para darme los créditos a mí. No. Pero es algo que hacemos los días de que oramos todos los lunes. Estamos orando por otros, por estas personas, por los hermanos, para que Dios traiga firmeza, para que Dios levante a los hermanos, para que Dios nos ayude a nosotros mismos. Y entonces una iglesia que ora e intercede por sus hermanos, o es decir, mutuamente, es una iglesia que permanece firme incluso en los tiempos difíciles. Entonces, cuando pensamos en nuestra iglesia local, hermanos, lo primero que brota de nuestro corazón es gratitud delante de Dios o queja y crítica. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando pensamos en nuestra iglesia local, el cuerpo de creyentes, lo primero que brota de nuestro corazón es gratitud delante de Dios o queja y crítica. ¿Qué es? Y eso, hermano, es una obra o una muestra de que tenemos una fe que obra. Y eso es nuestro tercer encabezado. Una fe que obra. Versículo 3. Teniendo presente, sin cesar, dice Pablo, delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe. Su obra de fe. Y cuando Pablo recuerda a los tesalonicenses, no se limita, hermanos, a elogiar su decisión inicial de haber creído y haber depositado su confianza en Cristo. Él destaca algo muy particular y más profundo: la obra de fe en la vida de los tesalonicenses. Es decir, una fe, hermano, hermana, que no se quedó en palabras ni en emociones pasajeras. No fue algo emocional que dijo, ay, sí, yo sí quiero porque ahorita necesito de Cristo. Ya después que suples tu necesidad, ni te acuerdas de Él, ¿verdad? Sino que se convirtió esta fe, hermano, en acción. Y esa acción los llevó a la obediencia concreta, y esa obediencia concreta en transformación visible y perseverancia firme, aún en medio de la oposición, aún en medio de lo que pudieran estar viviendo. La fe que obra nos debe de llevar en esos pasos. ¿En qué? En una fe que acciona, y esa acción nos debe de llevar a la obediencia concreta a la palabra de Dios, y esa obediencia nos debe de llevar a una transformación que se pueda notar en medio de lo que nos rodea, hermano, y eso nos debe sostener en perseverancia hasta el final, hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que la fe que Pablo describe, hermano, no es un concepto abstracto, ni una experiencia mística,
¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que yo cuando le entregué mi vida a Cristo, descendieron los ángeles y yo vi como una escalera y entonces estaban con sus trompetas, cante y cante. Eso no es. Y al único que le pasó, y no por su conversión necesariamente que él haya querido, sino porque Cristo lo seleccionó, fue a Pablo. Pero a veces queremos ser tan espirituales, ¿verdad? Torciendo la Escritura y queriendo que nuestra conversión sea algo así súper grande. Es lo más que nos puede pasar en esta vida, sí, porque viene de parte de nuestro Dios y porque Cristo pagó por ella. Pero esa fe, hermanos, hermanas, no es un concepto abstracto ni una experiencia mística desconectada de la vida diaria. Es una fe viva, es una fe activa que produce fruto tangible en nuestras vidas. Como bien señala el pastor Miguel Núñez y dice, cito para ustedes, la iglesia de Tesalónica se convirtió en un modelo porque su fe no fue un mero sentimentalismo intelectual, sino una fuerza que los impulsó a vivir para agradar a Dios en medio de un ambiente hostil. En otras palabras, Pablo no está hablando de una fe que se limita a decir únicamente yo creo, sino de una fe, hermanas, que se traduce en hechos que glorifican a Cristo. Una fe que obra, una fe que sirve, una fe que persevera, una fe que transforma y una fe que está constantemente trayendo un crecimiento a mi vida espiritual. No solo es algo meramente emocional, sino hay una evidencia de esa transformación y de esa fe. Y en medio, hermano, de la persecución, ellos no se escondieron ni se paralizaron. La fe hace eso. La fe hace que en medio de una persecución, en medio de un problema, en medio de alguna situación, tú no te paralices, tú no caigas en shock, tú no caigas en ansiedad, porque nuestra confianza está colocada en el único que tiene el control de todo, el Dios eterno, el Padre de gloria. Por nuestra fragilidad podemos caer en esas acciones, sí, pero la fe que obra nos va a ayudar a levantarnos. Amén. Así que su fe de esta iglesia los llevó a seguir adelante, a servir, a proclamar el evangelio, aun cuando hacerlo, hermanas, significaba exponerse a más rechazo. Y nosotros, porque nos dijeron aleluyas, ya no queremos ir a compartir el evangelio. Porque nos dijeron, si tú vuelves a venir, así te va a ir, ya no queremos compartir el evangelio. Y escucha esto, la fe auténtica no se apaga en las pruebas, se enciende con más fuerza. La fe auténtica no se apaga en las pruebas, se enciende con más fuerza y eso lo podemos ver en Hechos 5, 41 al 42. Y vamos ahí, búsquelo por favor. Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42 y 42. Hechos capítulo 5, versículo 41, 42. Dice así la palabra: los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Cuántas veces tú y yo hemos salido regocijándonos, Señor, de gracias porque hoy no tengo para comer? Gracias porque hoy me quedé sin trabajo, Señor. Gracias porque hoy ya me duelen mis rodillas. Gracias porque ahora ya me duele por acá. Gracias porque hoy ya me duele por allá. Gracias porque esto y aquello. Por causa del nombre de Cristo. Porque recuerda que el enemigo de nuestras almas, el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos va a hacer la vida de cuadritos. ¿Para qué? Para que podamos retroceder
pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que confiamos para vida eterna. Y dice, de haber sufrido afrenta por su nombre, y todos los días en el templo, de casa en casa, es decir, en donde ellos se desenvolvían, no cesaban, que dice, de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Eso no los detuvo para continuar, hermano, les dio más valentía para seguir proclamando las verdades del evangelio. Pedro, cuando fue encarcelado, recuerdan que la iglesia estaba orando por Pedro. ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, ese hecho, mejor dicho, no historia, ese hecho en el libro de los Hechos, donde Pedro está encarcelado, la iglesia está orando por él, y entonces dice que Pedro, viene un ángel y liberta a Pedro de la cárcel. Y entonces Pedro, pensando que era un éxtasis o estaba teniendo una revelación, pues él sigue las instrucciones, pero después, cuando ya está en la calle, dice que Pedro se da cuenta que no era un sueño nada más, sino que era algo real que estaba pasando. Y entonces Pedro corre, dice, ¿verdad? Y toca en la iglesia. Y entonces Rode, estaban orando por Pedro, Rode, al tocar Pedro, le dice, se emociona de que era Pedro, de ver a Pedro, y dijo, es Pedro. Y la iglesia, hermano, lejos de decir, gloria a Dios, el Señor contestó nuestra oración y libertó a Pedro, la iglesia dijo, ha de ser su ángel. Se me hace que es alguien que se parece a Pedro. Entonces Rode, de la emoción, no le abre a Pedro, y ya le dice, pues, ve a abrirle, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que Pedro, en lugar de retroceder, dijo y alzó una oración al Señor y le dijo, Padre, te rogamos que con mayor denuedo nos permitas seguir anunciando tu palabra, tu evangelio. Mira sus amenazas, pero danos el valor para que nosotros podamos seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Por eso es que la iglesia de Cristo, hermano, nunca debe retroceder ante las amenazas del enemigo ni las del mundo. Nunca, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera. Mayor es el que está contigo que el que está allá afuera, hermano. Entonces las pruebas, hermano, no apagaron su fe, la encendieron con más fuerza a los apóstoles y los discípulos. Lo mismo sucedió con la iglesia de Tesalónica. Su fe probada se convirtió en un testimonio vivo, no solamente para su época, sino para las iglesias de hoy en día. Mientras otros se rendían ante la presión, hermano, los tesalonicenses mostraron que la fe verdadera no es frágil ni superficial, no es una emoción que desaparece cuando llegan las dificultades, sino una convicción, hermano, que se fortalece en medio de ellas. Esto quiere decir que la fe que agrada a Dios, hermano, no es pasiva. La fe que agrada a Dios no es pasiva. Es una fe que se traduce en obediencia y perseverancia. Es una fe que se traduce en obediencia y perseverancia. Esa es la fe, hermano, que Santiago muestra ahí en Santiago capítulo 2, versículo 18, que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. Entonces, la fe de los tesalonicenses, hermanos, nos enseña que creer en Cristo no es simplemente levantar las manos en una reunión, no es simplemente repetir una oración, nada más, y ya entonces ya soy cristiano y ya creo en Cristo. Tesalónica, hermano, mostró que la fe auténtica se traduce en la obediencia, en el servicio y en la perseverancia. En medio de la persecución, ellos no se escondieron ni se paralizaron, sino, hermanos, siguieron avanzando. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de fe estamos viviendo?
tú y yo? ¿Qué tipo de fe estamos viviendo tú y yo? ¿Una fe que queda en palabras o una fe que se traduce en obras que glorifican a Dios? ¿Cuál es el tipo de fe que usted y yo estamos transmitiendo, están siendo visibles en nosotros? ¿Una fe que queda en palabras o una fe que se traduce en obras que glorifican a Dios? ¿Cómo es nuestra fe? La iglesia de Tesalónica, hermano, nos recuerda que agradar a Dios significa vivir una fe activa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe que obra, hermano, es una fe que transforma. Esa es la fe, hermano, que el Señor prueba, y esa es la fe que el mundo necesita ver en nosotros. Porque en medio de las aflicciones o de la escasez o de la necesidad, hermano, el mundo muchas veces ve cómo nos paniqueamos, cómo nos desesperamos, cuando ellos no reaccionan así, cuando ellos buscan soluciones. Pero usted y yo debemos de buscar el rostro de Dios para que Él sea glorificado en medio de ello. Y esa fe, hermano, se traduce en un amor que trabaja. De la obra de fe pasamos al trabajo del amor, y ese es nuestro cuarto punto en esta tarde. Un amor que trabaja, y vamos al versículo 3 nuevamente. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nosotros, de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor, dice Pablo. Y Pablo recuerda, hermanos, que el trabajo de vuestro amor es importante. Y Pablo no habla de un amor superficial ni sentimental únicamente, sino de un amor, hermano, que se traduce en esfuerzo, en entrega y en sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra que Pablo usa para trabajo de amor, para trabajo, es la palabra griega kopos, con cada kilo, kopos. Y esta palabra implica fatiga, sudor y dedicación. En otras palabras, es algo que nos agota de manera fuerte. Es una fatiga, es un cansancio, hermano, grande, es un sudor, es una dedicación que requiere sacrificio. Es un amor, hermano, que se desgasta por el bien de los demás, que se desgasta por el bien de los demás. Esto quiere decir que la iglesia de Tesalónica, hermanas, mostró que el verdadero amor no es un sentimentalismo pasajero, sino un esfuerzo que impulsa a servir, a dar y a sacrificarse. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando llegan aquí a la iglesia? Hacen toda la labor de logística para que esto esté listo, ¿cierto o no? Eso es una muestra de amor a los que vienen. Eso es una muestra de amor a los demás, al cuerpo de Cristo. Eso es una muestra de amor lo que usted está haciendo, porque usted se está sacrificando, usted está dando, usted está sirviendo. Y eso, hermana, el Señor se lo va a recompensar. El Señor se lo va a recompensar. Así que la iglesia, hermano, de Tesalónica mostró que el amor verdadero no es un sentimentalismo, un sentimiento pasajero, sino una fuerza que impulsa a servir, a dar y a sacrificarse. Y escucha esto, ese es el mismo amor que Cristo mostró en la cruz, un amor que se entrega hasta las últimas consecuencias. Ese es el amor que mostró nuestro Señor Jesucristo, un amor servicial, un amor que se entregó a sí mismo, un amor sacrificial. Por eso, cuando la palabra llama a los varones que debemos de amar a nuestra esposa sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia sacrificialmente? Porque usted y yo como iglesia somos un dolor de cabeza muchas veces para el Señor, por así llamarlo.
El Señor no se desespera con nosotros. Es paciente, es lento para la ira y rico en misericordia. Pero no quiere decir que usted y yo lo hagamos todo bien todo el tiempo. Ese es el objetivo. Pero muchas veces fallamos. Y el Señor nos ama aún con todo y eso. Nos ama sacrificialmente. Y nos amó sacrificialmente mostrándolo en la cruz del Calvario. Pero también llama a la mujer a someterse como a Cristo, como al Señor. Es una forma de sometimiento voluntario, con gratitud, con agrado. ¿Por qué? Porque de esa manera usted y yo nos sometemos al Señor. De esa manera usted y yo nos sometemos a Cristo. Entonces, Juan lo corrobora. Primera carta de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no solamente digas que amas a tu hermano, demuéstralo. Hijitos míos, no solamente digas que amas a tu pastor, demuéstralo. Hijitos míos, no digas que nada más amas, que amas al cuerpo de Cristo, demuéstralo. Por eso Juan dice: no amemos de palabras, ni de lengua, es decir, nada más de labios para afuera. Tiene que haber una acción que demuestre que ese amor es real, es verdadero. Y en medio de la persecución, hermano, las tesalonicenses no se encerraron en sí mismos, sino que se amaron unos a otros con amor que se expresaba en servicio, en servicio. Mientras el mundo buscaba comodidad, o el mundo busca comodidad y beneficio propio, hermano, la iglesia de Cristo debe mostrar un amor que se desgasta por los demás, por sus hermanos, por el cuerpo de Cristo, por su iglesia, por la novia de Cristo. El amor que agrada a Dios no es pasivo ni egoísta, hermanos. Es un amor que trabaja, que se traduce en un hecho concreto de servicio y sacrificio. Cuando tú haces algo por alguien dentro de la iglesia, es una muestra de amor. No importa cuán grande o cuán pequeño sea, no importa, es una muestra de amor. Hermano, como decimos, no es la cantidad, sino es la intención. Es demostrar que amo a mi hermano, es demostrar que amo a mi hermana. Con sus múltiples defectos y sus múltiples errores, amo a mi hermano, amo a mi hermana. Y ese amor tiene que trabajar en mi vida. Por eso Pablo le reconoce a la iglesia de Tesalónica el trabajo de vuestro amor, ese trabajo que se manifestaba en ellos. Porque la iglesia de Tesalónica, hermano, nos recuerda que el amor verdadero no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y amar es servir, amar es dar, amar es desgastarse por el bien de otros. Con la intención correcta, con el corazón correcto. No es, lo hago para ver qué recibo, lo hago para ver qué me dan. Es porque amamos de verdad, hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿nuestro amor se traduce en servicio sacrificial o se queda solamente en palabras bonitas? ¿Nuestro amor se traduce en servicio sacrificial o se queda en palabras bonitas? ¿Estamos dispuestos a amar como Cristo nos amó, entregándose por los hermanos, aun cuando eso implique cansancio y sacrificio? ¿Se acuerda del comercial de Alerta? Así, esa pregunta queda así. Que sonaba una chicharrita, prendía rojo la televisión, ¿se acuerda? Bueno, así. Entregándose a los hermanos o por los hermanos, aun cuando eso implique sacrificio y cansancio. La respuesta es sí. Debemos de hacerlo así. Porque a veces no tenemos el ánimo. Si somos honestos y sinceros, a veces no tenemos las ganas. A veces no queremos sacrificarnos. A veces estamos cansados. Pero aún así estamos aquí. Y eso el Señor lo ve. Y eso el Señor le recompensará. De verdad. Eso el Señor lo va a recompensar. El amor que trabaja, hermano, tiene un modelo perfecto. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó, no de palabras, sino de hechos y en verdad.
Y su amor hacia ti, hermana, lo llevó a la cruz a entregar su vida por todos nosotros. Por todos nosotros. Entonces, la iglesia que agrada a Dios es aquella que refleja ese mismo amor. Ese mismo amor. Un amor que se entrega, que se sacrifica y que trabaja para el bien de otros. Para el bien de otros. Amén. Entonces, la fe que obra y el amor que trabaja es parte de nuestra vida, es parte de lo que debemos de hacer. Y la iglesia de Tesalónica, hermanos, nos dio ejemplo de eso. Pero, ¿qué sostenía a la iglesia de Tesalónica en medio de todo eso? Ok, ya estaban dando evidencia de ese fruto de amor, esa obra de su trabajo, esa fe que obraba, ese trabajo de amor hacia los demás. Pero, ¿qué los sostenía para que ellos pudieran hacer todo eso? Bueno, ese es el último encabezado. La esperanza que sostiene. La esperanza que sostiene. Versículo 3, en la parte última del versículo. Su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo, hermanos, habla de la constancia de la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, no está describiendo un deseo vago. No está diciendo, pues esperen, ¿verdad? De manera dudosa. No es un optimismo ingenuo. Está hablando de una certeza firme, de una esperanza, hermanos, que se mantuvo constante aun cuando todo alrededor de ellos parecía derrumbarse. En el versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo añade, esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa, hermanos, era la esperanza que sostenía a la iglesia de Tesalónica. Esa esperanza no era un adorno teológico de Pablo nada más, era el motor que sostenía a la congregación. Y esa misma esperanza es la que nos debe de sostener a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque un día veremos a aquel que murió en la cruz del Calvario cara a cara. Y ese día nos postraremos delante de Él y le diríamos, gracias, Señor, gracias, porque no lo merecía, pero tú lo hiciste en mi vida, gracias, valió la pena, gracias. Y Cristo siempre vale la pena, hermanos, siempre. En medio de la persecución, hermanos, los tesalonicenses no se dejaron aplastar por el miedo ni paralizarse por la hostilidad. Su mirada estaba puesta en Cristo, en el Hijo que viene del cielo. Esa expectativa, hermano, los fortalecía y les daba paciencia en la prueba y gozo en medio de la adversidad. Mientras otros buscaban seguridad en otro lado y una seguridad pasajera, ellos se aferraron a lo eterno. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, aferrarnos a lo eterno. Aferrarnos al eterno. ¿Por qué? Porque esta esperanza fue el ancla de la iglesia en Tesalónica. No miraban hacia atrás con nostalgia, ni hacia el presente con temor, ni hacia el futuro con incertidumbre, sino miraban con confianza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza, hermanos, los mantuvo, los levantó y los convirtió en un ejemplo para otras iglesias hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pablo, en las 2 cartas que le escribe a esta iglesia, habla de eso. Exalta sus virtudes y los anima y los alenta a seguir esperanzados en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que la enseñanza es clara para nosotros, hermanos. La esperanza que agrada a Dios no es frágil ni es ilusoria. Es una esperanza, hermanos, firme en Cristo resucitado, que sostiene en medio de la prueba y da fuerza para perseverar. Es la certeza, amada hermana, de que el Señor viene, de que Él libra de la ira venidera y de que nuestra historia, tu historia,
no termina en desgracia ni en persecución, sino termina en la gloria. Y eso es maravilloso, porque tú y yo no vamos a la condenación del infierno, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y tú y yo estamos en Cristo, porque Él ha comprado nuestra vida, Él ha salvado nuestra alma, Él nos ha librado del infierno, y es el único que puede y pudo hacerlo. Amén. Así que, hermanos, podemos concluir diciendo que el llamado para nosotros hoy es ser una iglesia que incomoda al mundo, que confronta el error, que vive la fe en acción, que ama en servicio y que espera con certeza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo repito, el llamado para ti y para mí el día de hoy es que tú y yo podamos ser una iglesia que incomode al mundo, que confronta el error, que vive la fe en acción, que ama en servicio y que espera con certeza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el retrato de una iglesia que agrada a Dios. Fiel en el mensaje, activa en la fe, sacrificial en el amor y perseverante en la esperanza. Ese es el retrato de una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que es fiel a la palabra de Dios, que es activa en su fe, que es sacrificial en amor y que persevera en la esperanza de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Porque sin duda alguna tu palabra no solamente nos ha confrontado el día de hoy, sino también, Señor, nos ha animado, nos ha alentado a que sigamos perseverantes, Señor, a que sigamos firmes, a que sigamos, Señor, enfocados, a que sigamos trabajando, obrando en nuestra fe, que se pueda manifestar una fe que obra y el trabajo de nuestro amor, pero también la firmeza en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por recordarnos que no caminamos nada más como a la deriva. No servimos nada más como por un protocolo, sino porque, Señor eterno, es un deleite poder servirte. Es un deleite poder servir a tu iglesia. Gracias porque nos ayudas en nuestra fe. Gracias porque nos ayudas en nuestro amor. Gracias porque nos ayudas en nuestra paciencia, en lo que tú regresas por nosotros, Señor. Te damos alabanza, honra y gloria a ti, amado Jesús, porque solamente tú te lo mereces. Y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, quien nos salvó y nos redimió y nos reconcilió contigo, librándonos de esa manera de la ira tuya, Señor, para este mundo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien es que cada día nos ayuda a poder vivir para ti. A ti la alabanza, Padre, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias, Señor. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.